tardes de nuevo. Bienvenido, señor concejal de Cultura, señoras y señores. Vamos a disfrutar de la conferencia que nuestro querido amigo y paisano Agustín pues ha preparado con motivo de este que será el primer acto del centenario de la concesión del título de ciudad a Isla Cristina por parte del rey Alfonso XIII. Entonces, estábamos antes comentando que el título que Agustín había elegido era en el centenario del título de ciudad, Isla Cristina y la corona. Para presentar a Agustín, que creo que sobra las presentaciones, puesto que de todos conocidos, pero como hay personas que nos acompañan de fuera, pues podemos decir que Agustín nació en Huelva por aquello de las cuestiones sanitarias, pero es isleño de pura cepa. Se forma durante toda su etapa educativa allí en Huelva, hace la licenciatura de Historia en su universidad y posteriormente hace un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos. Es el ámbito en el que se ha desarrollado profesionalmente. Paralelamente sigue desarrollando su labor investigadora y que se traduce en sus numerosas publicaciones, tanto en libros, artículos y revistas especializadas, así como conferencias y ponencias magistrales en diferentes foros como jornadas, congresos y otras universidades. Así que yo por mi parte le voy a ceder la palabra a Agustín y recuerdo que este es el primer acto de otros muchos que vendrán para celebrar este año el centenario de la concesión del título de ciudad a nuestra ciudad Isla Cristina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francis, por tus palabras. Señor concejal delegado de Cultura, señoras y señores, muy buenas noches. Y una vez solucionado el problemilla con el ordenador, vamos a centrar y a entrar en materia, ¿no? Decía Francis que es el primer acto de otros que se celebrarán a lo largo del año para conmemorar el centenario del título de ciudad. Y es así como cuando Momi, el delegado, habla conmigo pidiéndome que participe con una conferencia, pues es así como lo titulábamos, para ver por qué Isla Cristina tiene tanta vinculación con la corona. Y vamos a arrancar un poco desde atrás para ver eso que vamos a celebrar. El 31 de octubre de 1924, la Gaceta de Madrid, que era el antecedente durante siglos de lo que hoy llamamos el Boletín Oficial del Estado, en su número 305 publicaba un escuetísimo Real Decreto mediante el cual cambiaría, digamos, la historia de nuestro pueblo, y que os leo literal. Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de Isla Cristina, provincia de Huelva, vengo en concederle el título de ciudad, dado en Palacio a 29 de octubre de 1924, Alfonso. El presidente interino del director militar, Antonio Magaz y Pers. Alfonso XIII. Y Antonio Magaz estaba ejerciendo por ausencia en ese momento de Primo de Rivera, el dictador que había dado el golpe de Estado unos meses antes, apenas un año antes. Aunque este documento es el que hoy nos trae aquí realmente, el conmemorar este centenario, del que apenas quedan unos 3 meses para que sea la fecha efectiva, la vinculación de Isla Cristina con la Corona de España está presente desde su fundación y sigue estándolo hoy en día, como veremos a lo largo de estos minutos. Si comenzamos a contar a partir del terremoto-maremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, han sido 9 los monarcas que han ostentado la jefatura del Estado a lo largo de nuestra historia, de la Casa de Borbón.
Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, XIII, Juan Carlos I y Felipe VI. Y hubo otros 2 monarcas reinantes también durante este momento, como José I Bonaparte y Amadeo I de Saboya. Pero arrancando nuestra historia contemporánea, como digo, en el terremoto-maremoto, reinaba por aquel entonces en España el rey Fernando VI, tercer monarca de la Casa de Borbón y al que debemos los primeros contactos con la naciente isla. El 1 de noviembre de 1755, durante su reinado, pues se produce el terremoto. Y el 27 de mayo de 1757, en el Palacio Real de Aranjuez, donde se encontraba en esos momentos la corte, el rey daría una real orden mediante la cual eximía a los fomentadores de un impuesto muy impopular en la época, los millones o el servicio de millones. Un impuesto que se había aprobado en 1590, en tiempos de Felipe II, aunque tenía precedentes anteriores durante la Edad Media, y que recaía y gravaba especialmente 6 productos muy básicos para la época: el vino, el vinagre, el aceite, la carne, el jabón y las velas de sebo para alumbrarse. Esta exención no era más que una manera de apoyar a la naciente población, facilitándole la posibilidad de una mayor inversión a los que se establecían en la misma. Era algo que cuando en la Edad Media, por ejemplo, se daban las cartas pueblas, pues se eximía de impuestos a los nuevos pobladores de esos lugares donde se quería establecer un nuevo núcleo de población. Pues aquí el rey hace lo mismo. En el reinado de su hermano, por parte de padre nada más, las madres eran diferentes, de Carlos III, el rey de España entre 1759 y 1788, vuelve a haber el 15 de julio de 1783 otra real orden igual, volviendo a una exención del impuesto de millones y además otra para la madera blanca. La madera blanca que sacaban de los bosques de alrededor, normalmente eran pinos, para la construcción de jávegas, de barcos de diferentes tipos, pues también estaban exentos los moradores de la isla de la Higuerita de pagar los impuestos de la tala de la madera blanca, con el mismo fin, asentar a la población y que se pudiera beneficiar. Pero más importante todavía tendría la Real Orden de 15 de abril de 1788, mediante la cual Carlos III incorpora la isla a la corona. Sabéis muchos, sobre todo por la memoria del padre Mirabén, por otras publicaciones, las injerencias que sufrían los isleños de la época, por un lado del Ayuntamiento de Ayamonte, del Concejo, como se decía en aquellos tiempos, por otro del Concejo de la Redondela, que los dos alegaban que la nueva población estaba en su término municipal. Y por encima estaba la Marquesa de Ayamonte, que se le decía popularmente con otro de sus títulos nobiliarios, la Marquesa de Astorga, que decía que, como todos los pueblos de alrededor, Ayamonte, La Redondela, Lepe, Villablanca y San Silvestre de Guzmán, conformaban el estado de Ayamonte, el marquesado de Ayamonte, que la isla era de ella. Carlos III dicta a las órdenes de su Consejo de Cámara que la isla pertenece a la corona y que quien tenga algo que alegar, pues que lo alegue y se estudiará. 15 de abril de 1788, unos 6 meses después, en diciembre, muere Carlos III y todavía está esperando cualquier alegación, tanto de Ayamonte, La Redondela o la Marquesa, que demuestre que la isla era de su propiedad. Pero pese a todo esto, que supone en la práctica, en la teoría sobre el papel que acaba con la intromisión de los pueblos de alrededor, lo cierto es que no se cumple. De hecho, La Redondela, todavía en los años de 1799, 1800 y 1801, nombra a unos alcaldes pedáneos, Antonio Rosselló, mi antepasado Juan Martín y Juan Travé, los nombra sucesivamente
esos años alcaldes de La Higuerita. Pero ya en 1801, Juan Través ve cómo se establece una ayudantía de marina en la isla. ¿Qué fin tenía este? Pues lo vemos en el siguiente reinado. Cuando el hijo del monarca anterior, Carlos IV, fijaros qué curioso aquí en la litografía que aparece los números romanos, pero 4 palitos, en vez de el palito y la V, ¿no?, que sería el número ordinal. Pues Carlos IV, el 14 de febrero de 1802, dicta que la isla, como ya había dicho su padre, pertenece a la corona y que como tal isla, y pasaba en las demás islas del territorio de la monarquía hispánica, pues la gobernaba la marina en nombre del rey. Por eso, un año antes, como cuña, se había establecido la ayudantía militar y ya a partir de febrero de 1802 el comandante Ricardo Darrac es el que como a su vez es comandante y gobernador militar, pero asume el gobierno político del ayuntamiento. Es decir, a partir de ese momento los gobernadores militares serán los alcaldes de la isla de La Higuerita. Es verdad que los demás cargos del ayuntamiento, los síndicos personeros del común, los diputados, etcétera, que era como se llamaban antes, serán elegidos por el pueblo, en cierta manera, por los mayores contribuyentes. No todo el mundo los podía elegir ni ser elegido, pero bueno, era una forma de semidemocracia, por decirlo coloquialmente. Pero ya, a partir de 1802, gozará el pueblo de cierta independencia. Y estos mismos problemas de injerencia política, digamos, en lo civil, los sufría también el pueblo en cuanto a la parte religiosa. También lo cuenta el padre Mirabén, como buen cura, buen fraile, buen cura, pues en la memoria hace bastante hincapié en cómo se construye la parroquia, etcétera, ¿no?, cómo se va el edificio y lo que es la parroquia como ente, como organismo. Bueno, pues eso lo va a solucionar otro miembro de la Casa Real. Luis María de Borbón y Vallabriga, cardenal y arzobispo de Sevilla, era hijo de un infante, era hijo del infante don Luis, del conde de Chinchón, que también fue sacerdote, fue cardenal, pero colgó los hábitos y se dedicó a la vida mundana. Se casó en un matrimonio que en principio era desigual y era morganático, con lo cual sus hijos pues no llevaban el título de infantes ni nada y son la casa condal de Chinchón, que todavía existe hoy, aunque no lleven el apellido, ¿no?, porque el único varón era el cardenal y después eran 2 mujeres. Pues don Luis María de Borbón y Vallabriga desde 1799 hasta 1814 fue arzobispo de Sevilla. A partir de 1800 también simultanea el cargo con el de arzobispo de Toledo, con lo cual es primado de España y tiene el cargo de canciller mayor de Castilla y muchísimas otras dignidades. Fue cardenal de Santa María de la Escala, por eso ahí en ese magnífico retrato de Goya aparece con el hábito cardenalicio y luce con decoraciones el collar de la Orden de Carlos III, que es la cinta blanca y azul, etcétera. Bueno, pues don Luis María de Borbón, fue arzobispo, pero durante la estancia de las Cortes en Cádiz, en el contexto de la Guerra de la Independencia, pues uno de sus hombres de confianza coincidió con el padre Mirabén, él lo dice, en los oficios de Semana Santa, en el convento de Santa Clara de Ayamonte, donde le estuvo el padre Mirabén planteando los problemas que había de depender de la parroquia de la Redondela. Poco tiempo después, parece que el cardenal está en Tavira, huyendo de las tropas francesas, y es donde se acaba de convencer, y el 23 de diciembre de 1811, por un decreto, eleva a la pequeña capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la isla de La Higuerita como ayuda de parroquia de la de Nuestra Señora de los 12 Apóstoles de la Redondela. Será un primer paso hasta que en 1823 se independice una parroquia de la otra.
Llegamos al siguiente monarca, nos saltamos la Guerra de la Independencia y el gobierno de José Bonaparte, donde sí, por decir algo, sí podríamos decir que Isla Cristina fue de los pueblos donde no entraron las tropas francesas, ¿no? Hay pocos pueblos en España donde no entraron, pero esta zona realmente, pese a su proximidad con Portugal, no fue, aunque hay escaramuzas por el Andévalo, la Puebla fue asediada un par de veces, etcétera, y en el Condado de Niebla también, pero esta zona nuestra se salvó de la invasión francesa y vuelve en 1814 Fernando VII, el deseado por algunos, por otros no tanto. Y durante el reinado de Fernando VII se producen dos hechos diferentes. En el verano de 1825, la isla de la Higuerita sufre una situación que podríamos calificar al menos de embarazosa, porque el gobernador militar, que recordemos que todavía era también el alcalde, don Francisco de Paula, Fernández de los Senderos y Pérez de Ares Curenaga, pues él lo cuenta en un pleito grandísimo que se conserva, pues, tocho, es enorme, enorme, y además los pleitos de la época son repetitivos. Lo que podrían poner en 3 páginas lo ponen en 300 porque todo el mundo cuenta lo mismo y está calcada una declaración de la otra, porque a este hombre lo juzgaron un tribunal militar porque decía que había vendido el pueblo. Don Francisco de Paula estaba paseando por la ribera, por el muelle, y ve un movimiento raro de barcos, de unas lanchas, que manda a dar el alto en un apresamiento de contrabando de tabaco, y él, pues con sus hombres, con sus militares, los mandan detener y los detienen y tal. Y al día siguiente se presenta, parece que una goleta de bandera gibraltareña, ya estaba Gibraltar, evidentemente, en posesión británica, y amenaza con bombardear la isla si no le entregan lo apresado el día anterior. Don Francisco de Paula cede ante el miedo de la población que se instala. Hay gente, parece que huye del pueblo, que se va por los caños, que se va hacia las redondelas, etcétera, ante el miedo de que, bueno, imaginaros la isla de la época y que se presentara un barco de guerra en la pescadería para bombardear el pueblo. Pues llegaba a Las Palmeras las bombas, además, vamos. Entonces, ante la presión cede a los contrabandistas, pero todo esto, además de un juicio militar al gobernador, acaba con otra real orden que dicta en 28 de marzo de 1826 el rey Fernando VII, donde manda construir una batería de campaña junto al caño de Santa Catalina, que será denominado popularmente el Castillo de Santa Catalina. Hasta hace no mucho había un azulejo muy cerca de donde estuvo, que se puso al finalizar unas jornadas de historia, azulejo que se ha caído y que ni ayuntamiento, ni la asociación en la U que lo promovió, ni nadie ha repuesto, sobre un plano que se conserva perfectamente del castillo. Decirle castillo a aquello era demasiado pomposo, aquello era el fuerte de Playmobil, mejor dicho, era una empalizada prácticamente, sí, con una parte más hacia el caño, ¿no?, hacia la ría Carrera y hacia el caño, que sí era más de material, y el resto no, y tenía su polvorín, sí, sus garitas, etcétera, pero castillo, no imaginaros un castillo de la Edad Media. Volveremos un poco más adelante al castillo porque tiene todavía protagonismo en esta historia. Y lo otro importante que hace Fernando VII lo tenéis en pantalla. El 3 de junio de 1831, el rey crea la aduana. Fue una institución tremendamente útil para los isleños y para el tráfico en estos momentos de salazón. Luego, cuando comience la conserva, más todavía, más utilidad tendrá, porque el tráfico, como digo, que se desarrollaba en la isla, era de una entidad tal que los vistas, que es como se llamaba los funcionarios que tenían que controlar las mercancías que entraban y salían del puerto, los vistas de la aduana de Ayamonte se retrasaban, retenían la mercancía, etcétera, porque mientras llegaban desde Ayamonte, ¿no?, era un problema tremendo. Entonces, que se erigiese una aduana en la isla,
pues fue muy bueno para los intereses económicos del pueblo. Una aduana que veremos adelante más cosas sobre ella, pero que, como tantas otras cosas, también nos fue arrebatada sin ninguna oposición por parte de nadie, y se cerró la aduana de Isla Cristina también, y se cerró la ayudantía de Marina, y se cerraron muchas cosas. Coincidente con el final del reinado de Fernando VII en España, en el país vecino, en Portugal, se da una guerra, las llamadas guerras liberales, donde los partidarios de un rey absolutista como fue Miguel I de Braganza y los liberales de su hermano Pedro IV, que defendía los intereses de la hija de este monarca, de María II, pues llevan al país a una guerra bastante larga. Viene a ser esa guerra el trasunto de lo que a la muerte de Fernando VII estallará en España, que son las guerras carlistas. Nosotros tuvimos 3. En Portugal lo solucionaron en apenas 7 o 8 años, y nosotros nos desangrará durante gran parte del siglo XIX en 3 guerras bastante duras. Bueno, pues durante las guerras liberales aparece en la ciudad de Oporto una cosa que nos afectará gravemente en la isla de la Higuerita, y es la enfermedad del cólera. El cólera, que aparece entre las tropas portuguesas, se va a extender a lo largo del país, de Portugal, con el movimiento de los propios ejércitos, y saltará a la frontera, porque nada es permeable. De hecho, a partir de ahí nace esa expresión tan isleña, ¿no?, de cuando uno está muy colorado, como está en San Fronao, ¿no?, de San Bruno, de la isla de San Bruno, de la isla que está en las marismas de Canela, donde se recluyeron los enfermos de cólera. Pero como una cosa es que fueran enfermos y otra que había que comer, pues el negocio, el contacto con los enfermos, etcétera, propagó hacia la población la enfermedad. Era solo cuestión de tiempo que los isleños se contagiaran. Quedaros con eso, porque en ese mismo momento que está el cólera llamando a las puertas de la isla, iba a decir la Cristina, no, todavía la isla de la Higuerita está intentando luchar por unos derechos que se habían otorgado ya en toda España y que el pueblo carecía, y era que el gobernador militar dejara de ser el alcalde y que los isleños pudieran elegir a su propio alcalde. Pues se va a producir justo en ese año que tenéis en pantalla, de 1833, muere el rey el 29 de septiembre, y un mes después, justo el 29 de octubre, en nombre de Isabel II, pero actuando como regente su madre, María Cristina de Borbón, pues se decreta que el gobernador militar se quede con la jurisdicción militar y que la justicia ordinaria la ejerza un alcalde elegido por el pueblo. La regencia de María Cristina de Borbón, durante la minoría de edad de su hija Isabel II, que era una niña que sube al trono con 3 años, en 1833 tenía 3 años la reina, dura hasta 1840, luego vendrá la regencia del general Espartero hasta que veamos que Isabel II sea declarada mayor de edad, ¿no? Pero también en ese 1833, el 1 de noviembre, por ejemplo, la reina manda unos socorros de 150 reales de vellón a la población para ayudar contra la lucha del cólera morbo. Da también otro decreto que no he recogido aquí, en 16 de noviembre, 15 días después, por el que obliga a que todos los puertos de España admitan la sardina prensada que sale del puerto de Isla Cristina, porque han comprobado que el cólera no se podía transmitir en un tabal de sardina. Los cascos, las pipas, no transmitían la enfermedad. Y claro, si los isleños no podían exportar sardinas, no podían comer. Entonces la reina obliga a que todos los puertos admitieran las sardinas procedentes de la isla de la Higuerita. Entre que había librado, digamos, del yugo de la marina al pueblo, que había ayudado con dinero y con ese decreto
de las sardinas, por decirlo así, a la población estaba con la reina pues, eternamente agradecida. Tan agradecida que plantea, como todos sabéis, el cambio de nombre, y el 13 de enero de 1834 la reina accede, y a partir de ese momento la Real Isla de la Higuerita desaparece en su nomenclatura como tal y pasa a ser la Isla Cristina. Eso no fue un caso único. En el norte de la provincia, en Rosal de la Frontera, pasó algo muy parecido, lo de las sardinas no, lo de la ayuda de la reina y el cambio de nombre. Y pasó a llamarse en 1834 el Rosal de Cristina. Pero con la Revolución de septiembre del 68, con la Gloriosa, ellos vuelven a recuperar y su nombre primitivo, se despojan de lo de Cristina y se llama Rosal de la Frontera. La Isla Cristina, en septiembre de 1868 hizo lo mismo. Aprobó en un pleno municipal por mayoría absoluta, en ese fervor revolucionario, entre muchas cosas, que la isla también se desvinculara de toda relación con los Borbones y se llamara de nuevo Isla de la Higuerita. Lo aprobó, nunca lo llevó a la práctica y tampoco nunca lo ha derogado. En un papel sigue, no derogado, en un acuerdo plenario, sigue llamándose esto Isla de la Higuerita. Es verdad que los mismos concejales a la semana tienen otro pleno y el secretario del ayuntamiento sigue poniendo en la Isla Cristina tanto de tanto y nunca lo llevaron a efecto. Pero como curiosidad, pues está ahí que oficialmente, digamos, aprobaron el cambio de nombre y nunca se llevó a cabo. Pero decíamos que íbamos a hablar del castillo y lo vamos a hablar en el contexto del reinado de Isabel II. Isabel II, aunque pone de 1833 a 1868, se ha caído el 1, su gobierno efectivo empieza en 1843 hasta que es destronada, como digo, en septiembre del 68. Pero de una ristra de 12 hijos, si no recuerdo mal, algunos mortinatos, otros muertos muy prematuramente. De hecho, solo 5 llegaron a una edad adulta más o menos considerable, aunque hubo quien murió, la infanta Pilar muere con 19 años, por ejemplo, y tal, pero 4 de sus hijos sí retenemos en las actas del ayuntamiento, conservadas en el archivo municipal, 4 nacimientos, como el de un príncipe de Asturias llamado Fernando, que duró horas, prácticamente su vida, pero lo nombraron príncipe de Asturias. El de la infanta Isabel, la chata, que fue 2 veces a lo largo de su vida princesa de Asturias también, como sucesora de su madre y luego como sucesora de su hermano Alfonso XII. La infanta María Cristina y el que sería con el tiempo Alfonso XII. ¿Y por qué estos 4 hijos de la reina Isabel II y supuestamente del rey Francisco de Asís están relacionados con Isla Cristina? Bueno, pues porque en estos 4 nacimientos reales fue de las pocas veces que se usó el castillo de Santa Catalina. El castillo, después de construirse para luchar contra lo que pudiera venir, jamás se usó. De hecho, se sabe que hubo una reconstrucción porque nadie lo mantenía y el castillo se medio caía, se vuelve a poner en uso. Pero en estas 4 fechas que tenemos ahí, el castillo sabemos que disparó salvas de ordenanza para festejar el nacimiento de estos hijos de la reina. Por ejemplo, el nacimiento del príncipe Fernando, en el acta de pleno, os leo literal, la reina, que desde el 11, nació el niño el 17, desde el 11 a las 6 de la tarde sintió los primeros síntomas de un próximo alumbramiento, nació el 12, esta fecha del 17 es la del disparo del castillo, ¿no?
A las 4 de la tarde del día 12 dio a luz a un robusto príncipe de Asturias, que falleció a los pocos minutos, pero al que se le administró el agua del socorro. Así fue la efímera vida del que se hubiera convertido en Fernando VIII, de Borbón y Borbón. El ayuntamiento se dio por enterado y consignó además el sentimiento que afecta a todo español con tal acontecimiento. Pero un año después, los embarazos de la reina se sucedían prácticamente anualmente. Un año después, como digo, la reina volvió a estar embarazada y el 20 de diciembre nace una niña. La comunicación se conserva también en el archivo municipal que había mandado el gobernador de la provincia, Mariano Alonso y Castillo, el célebre gobernador Alonso, que tiene calle en Huelva frente al Gran Teatro y que es célebre, entre otras cosas, porque permitió, o mejor dicho, impidió que se derribara el monasterio de la Rábida y que se restaurara además, ¿no? Pues en el tono almibarado de la época, el gobernador dice, lleno del más acendrado júbilo, comunica la noticia y conmina a reunir a los capitulares del ayuntamiento para que sea enterado con toda solemnidad y el pueblo participe instantáneamente de la dulce emoción que ha de causarle tan notable acontecimiento. Y así, entregados a la alegría una todos sus votos a los míos, dando de este modo gracias al Dios de las misericordias por las felicidades que con su infinita bondad acaba de distinguir a esta nación magnánima, tan respetuosa, y a sus príncipes reinantes, como fiel guardadora de las altas prerrogativas del trono. El alcalde, José Milá de los Reyes, decidió dar rienda suelta a las celebraciones tras este tercer parto de la reina, y este sí fue bastante longeva la criatura, pues la chata nace en Madrid el 12 de diciembre de 1851, pero no moriría hasta 1931 en París, a los pocos días de proclamarse la República y exiliarse. ¿Qué hizo José Milá y sus concejales? ¿Qué hicieron? Pues consistió la celebración en un repique de campanas del sencillo campanario de la espadaña de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para dar a conocer la noticia al pueblo. Y durante 3 noches seguidas hubo luminarias en la plaza y en la ribera, la actual avenida Padre Mirabén. El día 22 se organizó un Te Deum en acción de gracias y desde el castillo de Santa Catalina, como ya he dicho, se dispararon las salvas de ordenanza. Cuando va a nacer la siguiente hija que tenemos ahí recogida, la infanta María Cristina, se da un caso bastante curioso como ejemplo de las comunicaciones de la época, ¿no? La infanta María Cristina nace el 5 de enero de 1854 y si su hermano Fernando había vivido unas horas, la infanta María Cristina solo vivió 2 días, muere el 7 de enero. En Isla Cristina celebraron los repiques de campana, las luminarias durante 3 noches, etcétera, porque lo acordó el ayuntamiento el 11 de enero cuando recibe la noticia. Así que el 11 de enero recibe la noticia de que ha nacido la infanta el día 5, se están 3 días de fiesta, de luminarias, etcétera, pero la infanta llevaba casi una semana enterrada, porque no se había recibido la noticia. No sabemos la cara que pondría Francisco Zarandieta Gómez de la Somera, que era el alcalde, y los concejales cuando efectivamente llega la comunicación de que la infantita se ha muerto. Claro, hoy lo hubiéramos leído en Twitter o algo de esto, pero en aquel momento las cartas iban y venían, como la sevillana, ¿no? Hasta Madrid, mientras llegaban. El siguiente nacimiento es el de, y último de los que tenemos constancia, es el de que con el tiempo sería Alfonso XII. El príncipe de Asturias desplazó con este título a su hermana mayor, a la infanta Isabel. Él nació un 28 de noviembre de 1857 en Madrid. Así que el día 30, esta vez la comunicación fue más rápida, a los 3 días ya se sabía aquí. Se reunió el ayuntamiento y acordó lo mismo que en casos anteriores, el repique de campanas, el Te Deum y las luminarias. Pero aquí es curioso leer la inscripción que deja en el acta capitular Pedro Soler Mirabén, el secretario del ayuntamiento,
porque dice que todos estos actos se hacían para solemnizar tan feliz acontecimiento y dar gracias al Todopoderoso, para que se conserve memoria de este satisfactorio acontecimiento que asegura más y más el trono de las Españas en la dinástica reina que felizmente nos rige. ¿Por qué esta alusión? Pues porque estamos en la guerra carlista. Otra vez hay guerra en España y Pedro Soler, por otra documentación que se conserva en el ayuntamiento, era partidario de los liberales y del bando isabelino, y no de los carlistas, que también había algún concejal en el ayuntamiento, como así se declarará más tarde. Por eso él dice que se asegura más y más el trono en la dinástica y hace expresión ahí de que la reina era legítima que nos rige en estos momentos. Estas alegrías por la reina duran apenas 11 años más, como ya digo, y en el 68 la reina, que estaba en el norte veraneando, pues sale por la frontera de Hendaya, camino del exilio y camino de París. Aquí tenemos una pequeña imagen de la única que se conserva de ese Fernando Príncipe de Asturias. Es una litografía de Cayetano Palmaroli sobre una pintura de Federico Madrazo. Era algo muy normal en el siglo XIX, sobre todo en las clases más altas, el hacer fotografías de los difuntos para conservar en la memoria. Y de los niños más. Hay tesis doctorales al respecto muy interesantes, porque era la única manera de conservar que esa persona había existido. Muchos, sobre todo los más mayores, pues seguro que habéis oído hablar de algún hermano de padre de madre que murió pequeñito, porque la mortalidad infantil era algo muy común y no se escapaban los reyes y el pueblo menos, que tenía menos posibilidades de alimentación, de sanidad, etcétera, ¿no? Aquí está la chata, que era la otra hija de María Cristina. Sin embargo, aunque vivió 2 días, parece ser que no se conservan imágenes. Y aquí Alfonso, hacia 1875, apenas llegado al trono, en una fotografía de mi colección particular. En cuanto al reinado de Alfonso XII, breve, realmente, en comparación con bastantes de los anteriores. Alfonso muere de tuberculosis unos días antes de su 28º cumpleaños. Tenemos que destacar 2 cosas respecto a Isla Cristina. Varias ampliaciones de la aduana para importar madera, para importar hojalata, porque ya empiezan a darse los primeros conatos de conserva en Isla Cristina, incluso algo que se repetirá también durante el reinado de Alfonso XIII, que es el habilitar diferentes muelles de fábricas de salazón y de conserva como aduana. A ver cómo me explico bien. La aduana, los trabajadores, los funcionarios de la aduana ejercían su labor en el muelle, pero imaginaros una fábrica, porque además hay ejemplos, la fábrica de don José Antonio Zarandieta Rosselló en el otro lado del puente, es un caso concreto, aunque posterior en el tiempo, ¿no? Tenía un muelle directo en aquella banda. Y el muelle de la fábrica de José Antonio Zarandieta estaba habilitado para importar y exportar sin tener que pasar por la aduana. No tenían que venir, lo que llegaba a su fábrica o salía de su fábrica, no tenían que traerlo, digamos, a esta parte del pueblo para que luego saliera con los timbres y los sellos correspondientes de la aduana, sino que era el funcionario el que se trasladaba a los diferentes muelles de las fábricas de salazones y de conserva y ejercía allí su labor. Una manera también de facilitar, cuando entonces además había muchos funcionarios de aduana, porque el movimiento iba subiendo. Y después el Regium Exequatur, que le otorga a Miguel Ángel Soler Fernández de los Senderos. Este señor era nieto de ese otro Fernández de los Senderos que levanta el castillo, ¿no? O que tiene el episodio por el cual se levanta el castillo. Y bueno, no es el primer cónsul que hay,
Magín Casaña fue cónsul, parece ser, de la Gran Bretaña también, pero este es el primero que sí se conserva el visto bueno para que pueda ejercer como vicecónsul de Portugal en Isla Cristina, y es el primero de una serie, al menos de 3 o 4 vicecónsules del país vecino aquí en nuestra ciudad. Esto es como cuando se ve en Madrid, a veces sale en la televisión una ceremonia muy pomposa donde van vestidos los embajadores con sus trajes regionales, digamos, o sus trajes nacionales de cada país, y van en carroza, salen del Palacio de Santa Cruz en Madrid, de la sede oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, y atraviesan en esas berlinas y esos carruajes con los alabarderos la Plaza Mayor, llegan a Palacio y le presentan al rey las credenciales. A menor escala, para un vicecónsul no había tanta parafernalia, ni mucho menos, pero para que pudiera ejercer su labor tenía que tener eso, el regium exequatur, que era el permiso del rey para que representara a una nación en territorio patrio, en este caso, ¿vale? Y Alfonso XIII con el título de ciudad el 29 de octubre de 1924. Ahora, bueno, ya hemos hablado de eso, no quiero volver a hablar sobre el decreto. Ya el decreto era, como leí al principio, muy cortito. Sí quería hacer 3 pequeños apartados más relacionados con Isla Cristina y la corona. Por un lado, varias condecoraciones que reciben isleños de manos de los reyes. El 21 de septiembre de 1891, por ejemplo, Serafín Zarandieta Casanova, la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII y mujer de Alfonso XII, no la que hemos visto en la fotografía, que hay gente que se confunde entre una y otra, pues nombra a Serafín Zarandieta, como digo, jefe de Administración Civil. Será un cargo que con el tiempo su yerno, don José Soler y Barcia, también recibirá. Y Serafín Zarandieta Casanova, ya en el reinado de Alfonso XIII, el 14 de marzo del 12, recibe la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. No era isleño, pero sí podría casi considerarse Serafín Romeu Fage, que es nombrado conde de Barbate el 6 de marzo de 1922. Don Román Pérez Romeu, con la Gran Cruz de Isabel la Católica el 25 de mayo del 25, Juan Martín Cabé con la Medalla del Trabajo el 10 de febrero de 1931, curiosamente la última que concede Alfonso XIII, porque poquísimo después se va al exilio, o algunas de las otras que recibió un cónsul isleño como fue José Miravén Pascual, que, bueno, también es de época anterior, de la regencia de María Cristina y del reinado de Alfonso XII, porque muere a principios del siglo XX. El otro apartado serían las visitas reales a Isla Cristina, de las cuales tenemos 3 fielmente documentadas y otra que hay una leyenda urbana sobre si tocó o no nuestro puerto el conde de Barcelona, que estaba en el exilio en una de sus travesías a bordo de su barco. Se sabe que estuvo en Punta Umbría, en Huelva, parece que en Ayamonte, y hay quien dice que tocó Isla Cristina, pero no hay una constancia real de lo mismo. Sí la hay, de la que el 25 de abril de 1924, también hace justo 100 años, realiza la infanta Eulalia. La infanta Eulalia era la menor de las hijas de Isabel II, hermana de Alfonso XII, por tanto, y tía de Alfonso XIII, en cuyo reinado, en 1924, la infanta Eulalia, que vivía normalmente en París, estaba pasando unos días en Sevilla, con motivo de la Semana Santa, en casa de unos amigos de los condes de Colombí, Fernando Barón Cea Bermúdez y Martínez de Agulló, y Carmen Benjumea Taravillo. Pues pasa la Semana Santa en Sevilla y luego sigue su estancia en la capital para hacer excursiones por la zona. Se sabe que estuvo en Doñana y en el Rocío, se sabe que fue a la Sierra, en Cádiz también estuvo otros días, y uno de los días se van hasta Faro
porque la infanta era muy amiga de Joao Giudice Fiallo. Este Joao Fiallo, al que había conocido en París, era uno de los empresarios y de las fortunas más grandes de Portugal en ese momento, y tenía el Palacete de Oglioni o el Palacete Cúmano, que se conserva en el centro de la ciudad de Faro, muy cerca de la Vila Bella, pegando a las murallas, y hoy es el viceconsulado de Brasil. Pero también estaba prácticamente terminando de construir un magnífico edificio, que es el Palacio Fiallo o Colegio do Alto. Es un palacio que está a la entrada de Faro, si vamos por la Nacional, no por la autovía, queda en lo alto de una montaña, digamos, que tiene Faro ahí, y es un edificio muy afrancesado, con las mansardas en el tejado de forma redonda y tal, que acaba comprando el obispado de Faro, y es un colegio religioso, y que parece ser que es donde recibió a la infanta Eulalia y a los condes de Colomí y a otros amigos, ¿no? Pero le recomendaron a la infanta que a la vuelta se desviase y que visitara la isla Cristina. Así que la infanta lo hizo. La Higuerita tiene un escuetísimo comentario jocoso. Ya habían empezado los problemas entre Bautista y don Román, y dice algo así como que vino la infanta Eulalia y no la llevaron a ver la calle Cervantes, me parece que dice. Pero la infanta fue recibida con banda de música, visitó el ayuntamiento que presidía don Román, y también las escuelas graduadas Nuestra Señora de los Ángeles, la ermita. Y muy contenta marchó a la corte, después marchó a Sevilla y luego a la corte, y dicen que le habló al rey. Hay quien dice que a raíz de esta visita, Alfonso XIII le da el título de Ciudad-Isla Cristina, y justo un año después le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a don Román. Yo creo que esto es totalmente falso, porque el rey ya mantenía bastante relación con don Román, sobre todo a raíz del conde de Barbate, al que ya se lo había otorgado 2 años antes, en 1922, y las buenísimas relaciones que el rey mantenía con otro íntimo de don Román, que era el diputado por Huelva y empresario conservero José Tejero. Eso influiría mucho más que la visita de la infanta Eulalia, casi con total seguridad. Ahí tenemos a Eulalia, el año de su fatídica boda con su primo hermano Antonio de Orleans, un hijo de los duques de Montpensier, que acabó en divorcio en el año 1900 y en el escándalo correspondiente, y de ahí su mala publicidad a una mujer muy adelantada a su época, muy feminista, que realizó varias publicaciones donde tenía que decir lo que a ella se le pasaba por la cabeza sin pensar siquiera en su cargo, y le valió unos tiras y aflojas a lo largo de su vida con su sobrino el rey Alfonso XIII. Por eso residía más tiempo en París que en España. Pero es verdad que ya, digamos, a la vejez murió muy, muy mayor. Fijaros que sobrepasa de largo los 90 años. Ella, con lo poco que le había quedado de rentas del marido, que se lo había gastado prácticamente todo, tuvieron que inhabilitarlo, de hecho, para que su hijo mayor gestionara el patrimonio familiar, porque Antonio de Orleans se lo gastaba todo. Pues con lo poco que le quedó a la infanta se compró una casita en Irún y muere en el País Vasco en plena dictadura franquista. La siguiente visita es la de la infanta Cristina el 8 de septiembre de 1989, cuando acude a nuestra ciudad para la botadura de la Carabela Pinta, ¿no? Es recibida en el ayuntamiento, se le entregan las llaves de la ciudad, un honor que entonces existía en el reglamento de honores y distinciones, que hoy no existiría, hoy no se podría otorgar las llaves de la ciudad, puesto que no existe, y votó la carabela. Las carabelas, las réplicas, como sabéis, se hicieron en varios puertos. En uno se hizo la Santa María, en otro la Niña, y en Isla Cristina, pues la fama y la magnificencia de sus astilleros hizo que se eligiera para la Carabela Pinta,
y fue la que vino la infanta a actuar como madrina. Y bueno, aquí entramos cronológicamente, esto se englobaría en el reinado de su padre, del rey Juan Carlos, y de unos movimientos que vamos a ver ahora. Es que me salto esto, porque no lo he puesto por orden. Quería terminar con las visitas, la que el príncipe de Asturias entonces realizó a la lonja de Isla Cristina. No fue en sí una visita a la ciudad, sino estaba de gira, digamos, conociendo diferentes intereses empresariales y económicos de España, y por eso visita la lonja de Isla Cristina, ¿no? Pues también fue recibida por las autoridades, y ahí parece que, o sea, no se aprecia bien por el tamaño de la fotografía, que es cuando la de la portada está Mariano entregándole una estatuilla que realizó Francis de su antepasada, la reina María Cristina de Borbón, por la que el pueblo lleva su nombre, ¿no? Dicen que hay una anécdota que cuando se la dieron, como pesaba bastante, dijo lo que pesa la familia, y lo que le vendría después pesando también, ¿no? Esa vendría más. Y hasta ese momento, pues son las 3 visitas oficiales que ha habido en Isla Cristina. En el reinado de su padre se produce la relación que sí se mantiene con la Casa Real a través de las hermandades. Son 4 las hermandades que mantienen un vínculo permanente, digamos, hoy en día, en tanto en cuanto que varios representantes de la corona pues tienen cargos honorarios en esas hermandades. La primera que lo hace es la Hermandad del Gran Poder, que el 29 de octubre de 1991 recibe la aprobación por parte de la Casa Real de que el rey ha aceptado ser hermano mayor honorario. Las fotografías, disculpadme, pero no son muy buenas. Este es el cuadro que conserva la Hermandad del Gran Poder, con la comunicación del rey aceptando ser hermano mayor honorario. Y en ese mismo día también la reina doña Sofía acepta ser camarista de honor de la hermandad. Es la única que tiene este cargo, ¿no? También en 2013 el rey Juan Carlos, ya al final de su reinado, pues abdicaría al año siguiente, es nombrado hermano mayor honorario de la Hermandad del Cristo de la Vida. La Hermandad del Cristo de la Vida, sin embargo, a través de su fusión con la primitiva Hermandad Sacramental de la Parroquia de los Dolores, pues sí tenía el título de real, parece que de época de Alfonso XII, pero como no estaba muy clara la cosa, para mejor hacerlo, pues se decidió otorgar el título de hermano mayor honorario al rey Juan Carlos. El rey abdica en 2014 y viene el monarca actual, Felipe VI. Hemos incluido ahí su visita a la lonja y es hermano mayor honorario de la Hermandad del Rocío desde el 18 de mayo de 2015 y desde el 5 de diciembre de 2022 es hermano mayor honorario del Carmen. Pero que sea hermano mayor honorario, camarera de honor la reina doña Sofía, por ejemplo, no implica que estas entidades puedan usar el título de real. De hecho, solo lo puede hacer la Hermandad del Sacramental, del Cristo de la Vida y la Virgen de los Dolores. ¿Por qué? Porque son 2 procedimientos diferentes. Una cosa es, yo acepto ser hermano mayor, y otra es que tú puedas usar el título de real. La Hermandad del Cristo de la Vida sí se lo solicitó. Tienen que transcurrir al menos 5 años de que uno de los miembros de la Casa Real haya aceptado el cargo honorífico. Y entonces, como don Juan Carlos en 2013 había aceptado ser hermano mayor honorario, la hermandad, más de 5 años después, le pide al rey de esos momentos y de ahora, Felipe VI, usar el título de real, y el rey se lo concede. Aquí está la credencial para que lo tenga. Por eso no es Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, ni Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, ni de la Virgen del Carmen.
Solo la Hermandad Sacramental del Cristo de la Vida y la Virgen de los Dolores pues es la que tiene facultado el uso del título de real. Y con esto pues terminamos este repaso, digamos, por la historia de Isla Cristina y su vinculación con los diferentes jefes de Estado que han ostentado la corona. Espero no haber sido muy cansado. Muchas gracias. Sí, sí. Voy a poner una foto que me gusta, para que esté de fondo. Bueno, aunque quizás de fondo quedaría mejor Alfonso XIII, ¿no?, que es el que nos otorga el título de ciudad, pero bueno, quizás de manera más sentimental, la reina María Cristina pues es la figura que más nos representa y que más ayudó en que podamos tener al alcalde en el cambio de nombre, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Agustín, por contarnos y hacernos ver que Isla Cristina prácticamente nació totalmente vinculada a la corona, porque fue a los 2 o 3 años de la fundación, cuando ya... Bueno, un par de años del terremoto. Cuando ya estuvo vinculada a la corona y los detalles que ha habido en cada uno de los momentos. Cuando te pedí que lo hicieras, me habían comentado, Agustín tiene por ahí alguna idea de algo. Sabía que íbamos a gozar sabiendo y disfrutando de la historia de nuestro pueblo, y que la vinculación con la corona no solamente es las 3 visitas que hemos tenido, y que el culme pues ha sido el nombramiento del título de ciudad en el 29 de octubre de 1924. Y como estamos celebrando, que eres tú, Agustín es quien ha abierto los actos que vamos a celebrar durante estos meses hasta el 29 de octubre, para celebrar el centenario del título de ciudad, pues el regalo que hemos escogido este año pues es el escudo de Isla Cristina, por aquella época, hecho en los talleres municipales de artes plásticas, a don Agustín, Martes Culturales, Ayuntamiento de Isla Cristina. Muchas gracias. Gracias, Móvil. Y queremos seguir tomando contigo. Gracias. Sí, no. Mira, don Matías. Eso es, no le he dicho si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Y puedo responder. Si no, no. Los comentarios han sido más extensos de lo que esperamos, vamos. Sí, normalmente, bueno, ha sido por el fallo informático. Yo normalmente no me extiendo tanto. No, extenso de amplio. Claro, bueno, que ha quedado claro. Efectivamente. Desde bueno, que nacimos... Muchísimas gracias. Dime, Mari. ¿Qué? No, que decía que si alguien tenía algo que preguntaba a Mari. Venga, pues nada. Pues muchas gracias a todos. Pues gracias. Wow.